Muy bien, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Saben de que hoy comenzamos una serie nueva o el estudio de un libro nuevo. Y es un libro que está compuesto por 5 libros. No sé si usted lo sabía, pero vamos a estudiar el libro de los Salmos, que es un conjunto de libros. Así de que los voy a invitar a que abran su Biblia en el Salmo número 1. Y como son 150, pues tenemos tiempo. No, mire, le adelanto de que no los vamos a leer, no los vamos a estudiar todos. No, pues imagínense, tampoco no es la regla de tener un estudio de todos, porque pues mejor abrimos un instituto. No, mejor lo que vamos a hacer es estudiar como el Espíritu Santo nos vaya guiando. Perdón, estoy un poquito malo de mi garganta, un poco de tos. Y antes de comenzar, pues déjeme decirle lo que es el estudio de Salmos y una introducción de este libro, introduciendo el libro de los Salmos. Esta enseñanza se llama Conociendo el libro de los Salmos. El libro de los Salmos es un conjunto de 5 libros que se escribió a lo largo de 854 años. Mire que abarca varias generaciones, no solamente es un libro, sino son 5 libros. David escribió la mayoría de los salmos, hablando de 73 salmos que compuso él. Asaf compuso 12. Los hijos de Coré escribieron 9 y el rey Salomón escribió 2. Otro escritor se llama Emán, otro Efán y otro Moisés. Escribieron uno cada uno, y otros que son 51 salmos son anónimos, en el cual pues está el Salmo 119, que es el más largo. Estos 5 libros no están organizados por temas, pero sin duda se pueden hacer una comparación con el Pentateuco. Pentateuco habla de los 5 libros de Moisés, que viene siendo Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y como digo, no están clasificados por temas, porque están como entremezclados. Sin embargo, yo creo guiados por el Espíritu Santo, qué sé yo, están en secciones. Y en secciones están hablando, por ejemplo, el primer libro de los Salmos, que escrito la mayor parte por David, que habla desde el capítulo 1 hasta el capítulo 41, y es similar al libro de Génesis, donde habla de la creación del hombre, su caída, el pecado y su prometida redención. El segundo libro, que es del capítulo 42 hasta el capítulo 72, escrito también por David y los hijos de Coré, se compara con el libro de Éxodo, donde describe la condición de su pueblo en esclavitud y es rescatado y redimido por Dios, como también nos redimió a nosotros. Y nos muestra este segundo libro de los Salmos que necesitamos la ayuda de Dios, porque reconocemos nuestra ineficacia, nuestra imperfección, y solo tenemos que venir a Él para pedirle ayuda a Dios. El tercer libro, que está escrito por Asaf y sus colaboradores o familiares o descendientes, él escribió del capítulo 73 al 89. En el capítulo 73 es donde nos habla que él sentía envidia, no sé si se acuerda ese salmo, por aquellos que estaban progresando o estaban recibiendo mucho dinero y no reciben el castigo de Dios. Bueno, este libro se compara con el libro de Levítico, donde nos habla de su templo, sus santuarios y sobre todo su santidad. Así también este tercer libro de los Salmos nos anima a venir a Él para expresar su santidad y merece nuestra adoración. Y eso lo entendemos en el Salmo 73. El cuarto libro es escrito por escritores anónimos, del capítulo 90 al capítulo 106. Se compara con el libro de Números, y este libro de Números nos habla de su pueblo y su relación con las naciones vecinas. Así también el libro cuarto de los Salmos nos habla del reino de Dios con las otras naciones. El quinto libro de los Salmos es desde el capítulo 107 hasta el capítulo 150.
Y esta parte se le atribuye a David y es similar al libro de Deuteronomio, donde nos habla de Dios, sus mandamientos y la voluntad de su palabra. Así también los últimos salmos exalta a Dios y que merece toda nuestra alabanza y gratitud, y la mayoría se acompañaban con música y se empleaban en la adoración. En el libro de los Salmos encontramos a sus escritores inspirados por Dios, donde nos expresan su humanidad desde las profundidades de la desesperación hasta el clímax de una celebración en el corazón por su misericordia. Pero ya sea que se encuentren desesperados o en medio de un gozo, los escritores del Señor, siempre encontramos su sinceridad en su máxima expresión, a Dios involucrando sus sentimientos y sus emociones, las 4 emociones que contamos los seres humanos: la tristeza, la ira, la alegría y el temor. Por ejemplo, la tristeza, cuando David decía que sentía que sus huesos se secaban, un dolor, una tristeza por haber ofendido a Dios. Y eso habla cuando pecó con Betsabé. También habla de la ira. Por ejemplo, Asaf habla en el Salmo 73 de que él sentía coraje, envidia y que casi se resbalaban sus pasos al ver cómo progresaban los impíos. También habla de la alegría, el gozo. Por ejemplo, los últimos salmos son hasta cantaditos. Dice: alabar a Jehová, alabar, todo lo que respire, alabe Jehová. Habla de una alegría, de un gozo. Pero también está el temor, donde donde en los salmos también se expresa el temor por fallarle a Dios, como David expresaba, involucraba sus emociones. Es por eso que en este libro encontraremos un alivio a nuestros momentos de lucha y aflicción. Aprenderemos de los escritores inspirados en Dios para que nos guíen nos guíen a describir el verdadero poder, amor y perdón eterno de Dios escrito en los Salmos. No se imagina, cuando una persona está en desánimo, está en tristeza, está en una agonía, lea salmos. ¿Alguien está triste? Cante salmos, dice la Escritura. Los salmos, como eran cantados, eran involucrados en la alabanza y adoración, donde expresamos la grandeza de Dios. El Señor Jesucristo en la última cena, culturalmente se usaba y cantaba en el Salmo 108, si no me equivoco, y otros salmos los cantaban cuando era la Pascua, cuando era la Santa Cena. Bueno, más bien no la Santa Cena, la cena de la Pascua, y se involucraban los salmos, los cantaban en medio de las cenas, de la ceremonia. Los salmos nos ayudan a centrarnos en el poder de Dios, en su soberanía, en cualquier circunstancia. Mire, no se imagina el poder que hay en los salmos, la verdad. Si usted busca, inclusive se puede hasta identificar con los escritores y casi hasta sentir, dice, yo me mojaba mi almohada con mis lágrimas y la gente me decía: ¿dónde está tu Dios? O sea, cuando una persona se siente así, lea los salmos y va a encontrar de que usted no es el patito feo. No, hay muchos patitos feos. Esos que se sienten tristes, que yo soy el abandonado, soy la que lava, soy la que plancha, y siente una fortaleza. Hay un poder que se encuentra en los salmos, porque es palabra de Dios. También encontramos su fortaleza, su poder. Puede sacarnos de la desesperación, la angustia, la incertidumbre que podamos estar viviendo. Los salmos nos inspiran a confesar nuestro pecado. Fue lo que hizo David: contra ti y solo contra ti he pecado. Mis huesos se secaban hasta que confesé mi pecado. Entonces, los salmos nos inspiran a confesar nuestro pecado, pedirle perdón a Dios y salir del aislamiento y la culpabilidad y una intimidad personal con Dios. Esto nos motivará para ser agradecidos por su ayuda, su fortaleza y su misericordia
y gracia. Y estas acciones personales así hacia Él, hacia Dios, nos motiva a confiar más en Él y saber que aunque andemos en valle de muerte, como dice el Salmos 23, estará con nosotros. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, Él estará con nosotros, Él nos recogerá. Aunque la higuera no florezca, Él nos hará florecer. Aunque no haya ovejas y vacas en el corral, Él nos prosperará. Aunque un ejército acampe contra mí, yo sé que Él estará conmigo. El libro de los Salmos es una colección de libros que es importante que todos los cristianos podamos estudiar. Y para eso vamos a comenzar con el Salmo 1. Amén. Dice la Escritura, y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salmo 1, y son 6 versículos. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Si notamos, esta se divide, son 6 versículos y se divide en 2 partes. Habla aquí de 2 tipos de personas, tanto las personas que son bienaventurados como las personas que son los impíos, que son los malos. Y habla, número 1, habla en primera parte, habla de la persona que es fiel y que confía en su Dios. Y el número 2, o la segunda etapa, de la segunda parte, donde habla de los malos, aquí habla del tipo de persona que no tiene fe, que no cree, o más bien rechaza el conocimiento, pero no porque ignore, sino porque rechaza el conocimiento. Por ejemplo, no es que no tenga fe, no es que no quiere creer, porque hay algunos que no creen, pero porque no se les ha enseñado. Hay algunos que no quieren creer, que es otra cosa. Porque así de las personas que habla de la segunda parte, no es porque ignoren, sino porque rechazan el conocimiento, porque los mueve su comodidad, porque no están dispuestos a pagar el costo por obedecer y ni tampoco pueden rechazar el poder de su conciencia. Todos tenemos una conciencia que nos dicta lo bueno y lo malo. Es más, que ni siquiera necesitamos la Biblia, porque hay gente en todo el planeta de que nunca han leído una Biblia, porque no les ha llegado, porque no saben leer, qué sé yo. Pero eso no quiere decir de que no van a ser juzgados por su conciencia, que la conciencia es ese juez insobornable que vive dentro de nosotros, que nos dicta lo bueno y lo malo. Todos saben que matar es malo, ¿cierto? Amén. Que engañar es malo, que robar es malo. Todo eso lo sabemos y no necesitamos ni la Biblia, porque ya Dios nos capacitó con la conciencia. A los niños no se les tiene que enseñar eso ya lo saben, como a los jóvenes. Ellos saben que por esencia tienen que obedecer a sus padres y los padres dicen, amén, ¿o no? Mire lo que dice el versículo 1. Cuando dice bienaventurado, está hablando no solamente está hablando del varón, sino que va involucrada la mujer. Lo que pasa es de que usted sabe de que la Biblia va dirigida con un lenguaje para el hombre, para el varón, porque es el responsable, la cabeza del hogar. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Mira, ahí nos podemos estacionar. Cuando dice bienaventurados, habla de dichosamente felices. Aquí habla de un hombre o una mujer con buen pasado, con un buen testimonio. Mire lo que dice. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Significa, no estamos hablando de que sea perfecto.
No, si te fijas, el don perfecto, no estamos hablando de eso, sino que estamos hablando de que no tiene un mal testimonio. Por ejemplo, vamos a decir que ha crecido con principios, con valores, en una buena familia, que no son maldicientes, que no son borrachos ahí en esa familia. Entonces, de esas personas se está hablando, de una mujer que es recatada. ¿Por qué? Porque le enseñaron principios, valores, modalidades en su casa, que sabe responder, sabe respetar a la gente, sabe cómo conducirse, y no hay mal testimonio de esa persona. Que cuando te dicen de esa persona, no, es un pan de Dios, duro, pero es un pan de Dios. No, habla de que un carácter dócil, noble. Entonces está hablando de eso. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Lo está hablando en tiempo pasado. Y no porque digamos que sea perfecto, porque dice la Escritura que no hay justo ni aún uno. Pero dice no anduvo, tiempo pasado. Pero ¿qué con los que sí tenemos un pasado que nos avergüenza? ¿Y quién dice amén? Y el primero es el pastor. Porque no olvidamos lo que nos dice Pablo en 1 Corintios, que ¿de dónde nos sacó el Señor? De lo más vil y despreciable de este mundo. Habla de que reconocemos nuestras culpas. Reconocemos de dónde nos sacó, del fango, de la inmundicia, del pecado. Bueno, aquí podemos poner algunos puntos. Número 1, recuerde que en Cristo somos nuevas criaturas. Y para los que estamos en Cristo ya no hay condenación. Amén. Ok, es cierto que tal vez tuvimos un pasado vergonzoso, un pasado que nos avergüenza, que nomás de acordarnos hasta nos sentimos mal. Pero el mismo apóstol Pablo nos enseña en Romanos 8, dice, ¿quién condenará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Cómo es que nos justifica? A través de Cristo Jesús, de su sacrificio. Amén. Por eso los que están en Cristo, no dentro de una iglesia, no dentro de una organización, sino en Cristo. Y Cristo es la palabra, que si estamos en su palabra, si obedecemos su palabra, estamos en Cristo. Amén. Ok. Recuerde que para nosotros, para los que estamos en Cristo, ya no hay condenación. Fuimos reconciliados y reconocidos por Dios, por medio de Cristo Jesús. Por eso dice el mismo apóstol Pablo, y ahorita que estamos ahora que estamos enseñando el libro de Romanos en la iglesia de Fort Worth, yo le recomiendo que escuche esas enseñanzas. Ese libro yo lo he enseñado como unas 5 veces, pero cada vez que lo estudio lo aprendo más, y estamos hablando ya de otro nivel. Obviamente estoy tocando puntos que ya compartí, pero ahora son más profundos los estudios. Amén. Así que se los recomiendo. Y esto habla porque en capítulo 5 dice, después de que en el capítulo 1, 2 y 3 nos habla del juicio que lleva Dios contra la humanidad, ya en el capítulo, nos dice en el mismo capítulo 3 que somos justificados por la fe en Jesucristo. Ya en el capítulo 5 nos habla de que justificados pues por la fe en Jesucristo tenemos paz para con Dios, que ya estamos reconciliados con Dios a través de la fe en Jesucristo. Entonces, para nosotros los que ya hemos creído, ya estamos reconciliados con Dios, porque ya no nos ve a nosotros, sino que ve a Cristo en nosotros. Cuando un día que el Señor le llame a su presencia, ya no me va a ver a mí, ni a usted, sino que va a ver a Cristo en nosotros. Porque este cuerpo, nuestras facciones, eso se va a quemar, hermanos, o se va a podrir ahí en una tumba. Sin embargo, la nueva criatura, esa es la que va a pasar a la presencia de Dios. La otra no, la otra se va a podrir. Y si usted no ha entregado su vida a Cristo, usted se va a podrir junto con ese cuerpo. Amén. Porque va a ir al infierno. Ahora, y más claro ya no lo puedo decir. Ahora, pero los que estamos en Cristo somos nuevas criaturas. Y esa nueva criatura ya habla de Cristo en nosotros. Dijo Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo que vive en mí. Entonces, cuando nos ve a nosotros, ya no nos ve a nosotros, sino ve a Cristo, ve a su Hijo en nosotros. Por eso somos coherederos juntamente con Cristo. Amén. Amén. Ok. Por otro lado, recuerde que, como dice, repito el versículo para entender este pensamiento. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Mire cómo está hablando de cómo algo se puede ir corrompiendo y corrompiendo cada vez más.
Por otro lado, recuerde que las malas amistades influencian en nuestro comportamiento tarde que temprano. Las malas conversaciones, dice Pablo en 1 Corintios 15, corrompen las buenas costumbres. Porque ahí está hablando Pablo, dice, está hablando de la resurrección de Cristo. Ahí en Romanos capítulo, perdón, dije Romanos, no, 1 Corintios capítulo 15. Y ahí termina, o en el capítulo 15 dice, que si padecemos juntamente con Cristo, bueno, vamos a ser resucitados con Él, juntamente con Él. Pero dice, ¿cómo dicen algunos entre ustedes, hablando a la iglesia, que no hay resurrección de muertos? Ahora sí que alguien me explique, dice Pablo. En otras palabras, estoy parafraseando. ¿Cómo es que algunos entre ustedes dicen que no hay resurrección de muertos? Entonces, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. ¿Y por qué dice esto? Bueno, porque con uno que empiece con una herejía, y empieza a contaminar, se me hace que Cristo no resucitó. ¿Verdad que no? Yo pensaba que no, está equivocando el pastor. Y empezaban, no, ¿cómo que calvinismo? ¿Cómo que somos calvinistas? No, nosotros no somos calvinistas. ¿Amén? Lo digo claro. Ahora, empieza uno con un pensamiento calvinista ahí. A ver, por eso le digo, le recomiendo escuche Casa de Oración. Ya cuando empieza ya con otros calvinistas, ya después su mente está vagando. Y ya no le creen al pastor ni a la Biblia. ¿Por qué? Porque tomaron unas escrituras bueno, el hecho es de que ahí en la iglesia en Corintio, algunos estaban diciendo, por eso Pablo concluye diciendo ahí en el capítulo 15, que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Cuál era la buena costumbre de la iglesia? Bueno, tener las 3 verdades del evangelio. ¿Cuáles son? Que Cristo, que Dios fue manifestado en carne, la encarnación. La segunda verdad es de que Cristo murió, pero resucitó. Y la tercera verdad es de que Cristo viene por su iglesia. Y si usted quita una de estas 3, es en vano su fe. ¿Cómo que no resucitó? Entonces, pues comamos y bebamos, al cabo Cristo no resucitó. ¿Me explico? Entonces, por eso Pablo dice esto. Entonces, el andar con malas costumbres, con malas personas, va a influenciar en tu vida, joven. Hermanita, es que es mi vecina, no importa. Es que es mi hermana, mi prima, no importa. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Por eso dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo. ¿Qué es un consejo? Conversaciones, pláticas, argumentos, pensamientos. Ay, vas otra vez a la iglesia y ya empiezan ahí. Y ya te van contaminando, te van apartando. Y por eso no vienen algunos, porque ya fueron contaminados. ¿Me estoy explicando, hermanos? ¿Queda claro esto? Dice, bienaventurado el varón o mujer que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. ¿Cómo es eso de camino de pecadores? Bueno, usted sabe de que hay cosas que no le corresponde a un cristiano estar ahí. Imagínese en el baile, aunque lo llamen cristiano. No entiendo, no entendería ese término. O por qué la fiesta de la fulanita, hermanita, o prima, lo que sea. Pero usted termina en esas cosas que involucra el mundo, tendencias en el mundo. Por eso Pablo dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, que es vuestro culto racional, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os amoldéis a este siglo, no te amoldes a este mundo. Porque después tu mente va a ser como una gelatina que la pusieron en un molde, ya te amoldaste a ese molde. No te amoldes a este mundo. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué? Porque andas todo el tiempo con ellos, te juntas con ellos, hablas como ellos y terminas vistiéndote como ellos. Imagínense una jovencita de las que aquí tal vez presentamos y terminó con minifaldas o con una vestimenta no apropiada. No quiero ofender a nadie. ¿Sí me explico, hermanos? Porque nos habla de que somos diferentes, hermanos. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Los lobos se juntan con los lobos. Usted no va a ver un lobo ahí platicando, oye, con la jirafa, oye, ¿cómo te fue anoche? No, los lobos se juntan, andan en manadas. Los lobos se juntan con los lobos, los burros con los burros. Los hijos de Dios con los hijos de Dios, ¿o no? Si usted dice, es que los cristianos están ahí porque, no, también hay lugar para otro, véngase. No sé. Bueno, es que es un hospital y todos estamos enfermos. Ahora,
vamos a decir, no salpiquen a todos, porque yo sé que no todos son hipócritas, amén. Amén. Bueno, pues, de que haya, sí, puede haber hipócritas, pero no salpique tampoco. Los hijos de Dios con los hijos de Dios. Si sus mejores amistades son del mundo, hay un problema. Si no te molestan sus malas palabras, sus chistes o la música que están escuchando, no te hace sentir nada, no te hagas. Eres igual que ellos. Aunque no diga amén. ¿Qué? Soy el pastor, ¿no? Le trato de enseñar, aunque sea con sarcasmo. Pero los burros se juntan con los burros, los hijos de Dios con los hijos. Los rebeldes se juntan con los rebeldes. Se sale un rebelde de la iglesia, ¿con quién crees que se va a juntar? No con la iglesia, sino con otro rebelde. Y empieza un rebelde a tratar de sacar otro. Así es, donde quiera que lo vean, hermanos. Los rebeldes se juntan con los rebeldes. Mire, por ejemplo, lo que nos dice las Escrituras. Coré, nos dice ahí en el libro de Éxodo, empezó de rebelde contra Moisés. ¿Con quién se juntó? ¿Con Aarón? No. ¿Con Datán? ¿Con Abiram? Un roto siempre se gusta con un desgarrado o un descosido. Y ahí empiezan los dos descosidos. Hombre o mujer, no estoy hablando, porque eso está en la esencia del ser humano. Los rebeldes se juntan con los rebeldes, Coré, Datán y Abiram. Las personas con las que usted se junta revela su relación con Dios. Dime con quién te juntas y te diré quién eres. Hasta hace un dicho en el mundo, ¿no? Pero es cierto. Imagínese que el pastor ande que me ven cada 8 días en los bailes. ¿Dónde está tu pastor? Pues en la adoración, ¿no? En el día de la oración, ¿no? Está allá con los mundanos. ¿Usted podría creer eso? Espero que diga que no. No, porque pues, somos diferentes, amén. Si un pastor anda metido en eso, ahora, déjenme hacer una pausa aquí. No quiere decir de que no podamos ir a hablarle a los pecadores, pero es algo muy diferente, dar testimonio, ¿cierto? Usted puede ir con sus familiares, con sus amigos, con sus parientes, qué sé yo, allá los del rancho, a donde sea, ahí en el trabajo. Puede juntarse con ellos, sí, para dar testimonio. Pero que usted no se convierta a ellos, sino que ellos se conviertan a Cristo. Usted no puede decir, es que para lo viene a predicar. ¿Y ya estás tomando? ¿Y ya estás riendo de sus chistes? Por eso dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Significa que no te ven cada 8 días ahí. Bueno, estoy hablando de que no te has sentado con ellos a la mesa. ¿Amén, hermanos? Ahora, hago otra pausa aquí. El apóstol Pablo dice esto, dice, yo no estoy diciendo que no se junten con los del mundo, sino con los que dicen que son cristianos, pero que provocan división, dice, con ellos ni coman, porque les está hablando que son rebeldes. ¿Sí? Lo está diciendo en Corintio. Las personas con las que usted se junta revela su relación con Dios. Ahora, repito, no hablo de no predicarles, hablo de no relacionarnos con ellos o ellas. Terminarán hablando como ellos, y aunque diga que no, se le va a salir una mala palabra de las que dicen ellos o ellas. Y no hay nada más vergonzoso o triste de que una mujer ande diciendo malas palabras, ¿o no? Bueno, para mí es algo desagradable. Porque ¿con qué autoridad podría decirle a sus hijos, hable bien, hable correcto, si es la que dice más malas palabras? O él, que llega del trabajo, no puede decir una frase sin decir una mala palabra. Ya cuando menos acuerdas, por tanto que te juntaste con ellos, ya se te salió una, y luego te salió otra, y luego ya ni te puede. Hablas como ellos, te ríes como ellos, te vistes como ellos, y terminas en lugares como con ellos. Número 2, hablando de este aspecto de este término, que con nosotros que tuvimos un pasado vergonzoso. Bueno, un cristiano pierde su testimonio cuando no permanece, no guarda, no cuida, no retiene. Todos somos imperfectos, hermanos, y todos estamos en un proceso. Eso yo lo entiendo.
Por eso, recuerde, la santidad es Cristo. Sin santidad nadie verá al Señor. Usted no puede decir, yo voy a ir al cielo sin Cristo. No, usted necesita la santidad de Cristo en usted. La santidad habla de un estado, está dentro de. ¿Sí? Por ejemplo, yo soy del estado de Texas. ¿Por qué? Porque estoy en Texas. Es un ejemplo. ¿Sí? Y yo estoy en Cristo. ¿Por qué? Porque tengo de su santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, la santificación es un proceso. Es un verbo. ¿Qué significa santificación? Espero y esté explicando la diferencia. La santidad es un estado. La santificación es un proceso donde nos corresponde a nosotros apartarnos del pecado, apartarnos de malas amistades, apartarnos de cosas que nos estorban en nuestra relación personal con Dios. Tal vez para algunos el problema no es el teléfono, para algunos sí. Para algunos el problema es la televisión, para algunos no. Nada más ve noticias, ve lo que tiene que ver y ya, lo apaga o lo cambia o está viendo programas que le edifiquen. Porque es una ventana al exterior. Pero si usted está viendo películas de terror, películas de esas series que no le tengan un beneficio, va a terminar haciendo lo de ellos. O se está alimentando de eso. Y nosotros somos lo que nos alimentamos, ¿o no? Si usted come saludablemente, va a estar saludable. Si usted come pura chatarra, pues ¿qué cree que va a salir? Pura chatarra. Tarde que temprano. Número 3. Ahora, repito el concepto este. Un cristiano pierde su testimonio cuando no permanece, no guarda, no cuida, no retiene. ¿Qué significa esto? Esto ya nos corresponde a nosotros. ¿Por qué? Porque Dios ya hizo su parte, enviando a su Hijo a morir por nosotros. Cristo obedeció. Ok, obedeció a su Padre y murió por nosotros. Ahora después, si ya decimos que hemos creído, nuestra fe se tiene que ver, hermanos, en lo que hacemos, en cómo hablamos, cómo nos vestimos, ordenadamente. ¿Amén, hermanos? Miren, para empezar, las mujeres, ¿cómo se visten? Para empezar. Ahora, ¿qué? ¿Los hombres qué? ¿Cómo andemos? No, botón de espejo. No, hermanos, habla de un orden. Ser recatados. Hay tiempos para todo. En la casa, pues su chor, o si anda en un chor, lo que sea. Pero para la iglesia, recuerde que somos embajadores de Cristo. Amén, hermanos. ¿Se imagina el pastor aquí con chor, chanclas? ¿Qué anda? Caminando aquí, no dándole el respeto que se merece al púlpito, a la palabra de Dios. ¿Usted cree que a eso se murió el Señor Jesucristo para que nosotros pisoteemos lo que es la santidad? Amén, hermanos. Mire, ni siquiera estoy hablando de marca, Estoy hablando de un orden. Una cosa es la pobreza y otra cosa es el desorden. ¿Entiende? Mire, nuestra casa, nuestra vestimenta, revela cómo estamos, hermanos. No me vean feo, pues, tal vez es lo que les trato de enseñar. Número 3. Elementos para un verdadero testimonio. ¿Qué son 3 elementos para un verdadero testimonio? Bueno, un verdadero testimonio no es de que yo les voy a... Imagínense que yo cada 8 días les esté platicando mi testimonio. ¿Cómo me convertí? No, hermanos. Hay lugares para todo. Y esas iglesias que cada 8 días están trayendo el ex satanista o ex sacerdote que anduvo allá y ahora ya le predica de Cristo. No, qué bueno que haya personas así y que den testimonio de lo que ha hecho el Señor. Pero el púlpito es para predicar su palabra. Y si va a dar testimonio, vaya allí en la esquina. No, quiere donde ya se los juntaron todos. Porque tal vez, estoy hablando, especulando de que hay un espíritu de plataforma. ¿Quieres que dé mi testimonio? No, dáselo al diablo. Dile que ya saliste de ahí donde estás. Predica a Cristo y a este crucificado. No tu testimonio, ¿dónde has andado? Dígame, ¿cuántas veces yo le he andado diciendo, mire, yo anduve por allá, yo anduve por acá? ¿Cuándo lo he dicho? O cuando, vean mi perfil, si yo ando subiendo comidas, ¿de dónde ando visitando? No, predico a Cristo y a este crucificado. Lo único que pongo son perfiles de predicaciones. Y usted ni eso. ¿Qué?
No estoy enojado. Pero un testimonio tiene que ser así. ¿Cómo era mi vida antes? ¿Cómo conocí al Señor? ¿Y cómo es mi vida hoy? Y esos tres elementos tienen que concordar, hermanos. Es cierto, ¿cómo era mi vida antes? Todo el pueblo sabe cómo era mi vida antes. Tal vez no sabe cómo me convertí, pero lo que sí saben, es que ya no ando como lo anduve antes. Tal vez unos se quedaron con la imagen. Ay, Ulises o como me llamaran. En mi trabajo, lo que sea. Bueno, eso era antes. Anduvo antes. Ahora, ¿dónde andamos? ¿Dónde me encuentra? Si no me encuentra en la iglesia, me encuentra en mi casa. O predicando el evangelio. ¿O no? La pregunta es, ¿dónde andaba usted? Que no vino el fin de semana, que no estuvo aquí el pastor. ¿Qué tal? Bueno. Aquí dice que está, mire lo que dice, versículo 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Está hablando en presente, no está hablando en pasado. No dice, sino que en la palabra de Dios estuvo tiempo pasado. No, habla de un presente, algo que está activo. ¿Sí me estoy explicando? Lo que dice el versículo 2 dice, sino que en la ley de Jehová, ¿qué es la ley de Jehová? La palabra de Dios, el estudio de la palabra de Dios. Está su delicia, su gozo. Y que cuando usted no puede venir se siente, ay, no pude ir. Bueno, tal vez no pudo venir. Pero ¿qué cuando no quiso venir? ¿Está su gozo ahí? No, pues es que no pude ir. Bueno, pídale perdón a Dios. No, Señor, tú sabes que no pude ir. Y Dios no le trae ninguna condenación, ni el pastor. Yo reprendo, exhorto. Pero si usted no pudo venir, usted no se siente aludido, ¿cierto? Y más porque le avisó al pastor. Porque me está considerando como su pastor y yo lo considero como mi oveja. Pero si no me avisa, ¿qué? ¿Amén, hermanos? Y eso que nomás falta un domingo. Bueno, está hablando de tiempo presente. No dice que estuvo, sino habla de una acción en presente. Dice, y en su ley medita. ¿Qué dice? Mire, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Dios, cuando habla con Josué, le dice, usted conoce la escritura, donde dice, nunca se apartará. Bueno, de hecho, estoy hablando de Josué capítulo 1, versículo 6, dice, esfuérzate. Ahora, ¿por qué le dice esto a Josué? Porque ya Moisés ya había muerto. Entonces, Moisés, de parte de Dios, le delegó que lidiara al pueblo de Israel. Pero le dice, esfuérzate y sé valiente. ¿A quién le corresponde esforzarse? ¿A Dios? ¿A Moisés porque ya había muerto? No, él ya estaba muerto. Dios ya hizo su parte, los liberó, los sacó de Egipto. Dios ya hizo su parte, Él envió a su Hijo a morir por nosotros. Ahora nos corresponde a nosotros esforzarnos. Dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate. Miren, ay que está lloviendo, ay que está frío, ay que está caliente. Esfuérzate. Si no te afirmas, va a estar más caliente allá. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar. Habla de retener, de guardar, perseverar, de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. En todas las cosas, en todas las cosas. En el trabajo, en el trabajo. Honre a Dios con su trabajo y va a ser prosperado. ¿Qué si lo corren de su trabajo? Bueno, Dios le va a tener otro, ¿o no lo cree? Dios le tiene otro porque Dios lo va a hacer prosperar si usted honra su palabra. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Por qué? Porque bienaventurado el que se deleita y medita en la palabra de Dios. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes, obedezcas
y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Mire la garantía de parte de Dios, harás prosperar. Perdón. Pero imagínese, si no obedece, nada más la ley. Dice el Señor, en esto compararé a un hombre prudente que oyó e hizo. Oyó e hizo. Yo le estoy enseñando, usted está escuchando, pero si no hace de lo que Dios le está demandando, no espere prosperar. ¿Cómo va a prosperar en su trabajo, en su negocio? ¿Cree que engaña a Dios? No. Dice, y harás prosperar, dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. En la familia, en el matrimonio, todo te saldrá bien. Lo está diciendo Dios a través de su Espíritu Santo, inspirando al escritor Josué. Todo te saldrá bien. No hay manera de errar. Pecar significa errar el blanco. Pero si tú apuntas para otro lado y no a lo que es la palabra de Dios, que ya nos dio la herramienta, nos dio el poder, nos dio el amor, nos dio el dominio propio, hermanos. No nos dio un espíritu de cobardía. No, la palabra de Dios y el Espíritu Santo que nos revela las Escrituras. El Logos ya lo tenemos, la palabra. Pero necesitamos el rema, que es la revelación del Espíritu Santo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito. Un porqué de respuesta, de causa y efecto. Es como, yo no quiero las bendiciones, obedece la palabra de Dios y te van a alcanzar las bendiciones. Yo no quiero más bendiciones, te van a alcanzar. Estos seguirán a los que creen. Tomarán serpientes, cosa mortífera, y nada les pasará, y las bendiciones te alcanzarán. Bien sencillo, hermanos. ¿O lo estoy complicando? Lo trato de enseñar, hermanos. A lo mejor con sarcasmo, con ira, con enojo, lo que sea. No, pero es con la intención de que seamos bienaventurados, que todo nos salga bien. Regresando al Salmo, versículo 3. Dice, será como árbol plantado, mire cómo involucra la creación, hablando de Génesis. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Ve cómo está involucrada la prosperidad? Y no estoy hablando del evangelio de la prosperidad, porque puede ser de que nunca prosperes, nunca tengas más que ese carrito que tienes, pero estás prosperando en tu alma, en tu relación con tu familia, con tus hijos, con tu esposa, con los demás. Estás prosperando porque estás creciendo en la voluntad de Dios. ¿Qué si nunca dejas de estar barriendo en la compañía? Bueno, ahí Dios te va a tener tal vez, para que des testimonio y todo te saldrá bien. Porque mire, la riqueza nada tiene que ver con el bolsillo, hermanos. Nada tiene que ver, ni la pobreza. Hay gentes que son pobres, pero porque son codos. Entiende el término, ¿verdad? Bien regios, bien norteños, como lo dicen. Ahora, pido perdón a los de Monterrey, no, pues así los dicen, es el dicho. Pero no tengo nada en contra de ellos. Pero estoy hablando de una persona que es mezquina. Porque puede ser pobre, literalmente pobre, dice Pablo, como pobres, pero enriqueciendo a muchos. Mire, yo no gano lo que ganaba antes, es más, ni gano. Ni salario tengo, pero estoy enriqueciendo a muchos. ¿Me ve triste? ¿Me ve enojado o frustrado? ¿O le estoy cobrando la factura? Amén, hermanos. ¿Qué? ¿Me ve que ando en la esquina, que ando limosneando? ¿Pidiendo una tacita de azúcar, de café? No. Dios prospera, hermanos. Esperen en Jehová. Amén, hermanos. Ok. Dice como árbol plantado. Árbol plantado. Recuerde de que nosotros fuimos plantados 3 veces en la creación. Primeramente en Adán. Fuimos plantados en el Edén. Ahí nos puso Dios. Después de que vino el pecado,
fuimos plantados en Cristo Jesús. Estamos dentro de ahí. Pero después nos planta en una congregación. ¿Para qué cree que nos planta en una congregación? Bueno, una persona que está en una maceta son de los que andan de iglesia en iglesia. Para allá, comienzan a enojar, que me hicieron un berrinche, que no me saludaron, ya se van. Ok, y no hablo, no trato, no, por favor, no quiero que piense que estoy hablando de alguien en específico. No, hablo en general. Porque no se afirman, no echan raíces. Un árbol es aquel que ya se fue plantado. Como dice, será como árbol plantado. ¿En qué? En una congregación y que da fruto. Un arbolito de manzano, pues está la semilla, va creciendo, ese no va a dar fruto porque no tiene tierra suficiente para que eche raíces, menos va a crecer. Va a crecer hasta una estatura nada más, pero ya sus raíces ya no pueden crecer más porque la maceta ya es sólida, ya no lo deja, ya no tiene tierra, no está recibiendo nutrientes de tierra, no va a poder crecer. Pero si es un árbol plantado en una iglesia, se va a manifestar el fruto del Espíritu: amor, paz, gozo, benignidad, mansedumbre, templanza y fe. ¿Para quién cree que es el fruto? No es para el árbol, el manzano no se come sus manzanas, es para los demás. Así también el fruto que tenemos de parte del Espíritu Santo es paciencia. ¿Para quién cree que es la paciencia? Para la esposa, para los hijos, para el patrón, para el pastor, para todos. Ténganme paciencia, es que me desesperas, dijo el chavo. Kiko, ¿quién? Se va a manifestar la paciencia, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Qué es corrientes de agua? Su palabra. Ríos de agua viva correrán desde nuestro interior. Ahí, que no, mire, dice, corrientes de aguas. Un agua estancada, usted sabe, cuando es temporada de lluvia y que empiezan ahí el calor y que empieza, si está un charquito ahí, empieza a apestar esa agua. Empieza a hacer bichos, zancudos, ¿o no? Pero ve al agua de un río, hasta va limpiando las piedras. Saca una piedra, hasta la ve pulidita, ¿o no? ¿Sí me estoy explicando, hermanos? ¿Por qué? Porque va corriendo el agua. Así también, palabra que usted viene y aprende el miércoles, la tiene que sacar para mañana, hermanos. Y pasado mañana. Y lea su palabra, y mañana otra vez, y mañana otra vez. Y usted está siendo perfeccionado, purificado con el agua. Dice que Cristo, maridos, amar a sus mujeres como Cristo amó a su iglesia. A su mujer, no sus mujeres, a su mujer como Cristo amó a su iglesia, habiéndola purificado por el lavamiento por su palabra. ¿Sabe por qué muchos están tan sucios en su corazón? Porque no leen su palabra. Estoy regañando mucho, ¿verdad? No, pues que estoy pastoreando, hermanos. Estoy enseñando. Dice que da fruto. Si da fruto, mire, es simple causa y efecto. Porque usted no se va a esforzar, si es un árbol de manzano, usted no se va a esforzar para dar manzanos, porque esa es su naturaleza. Pero usted no puede dar manzanos si no es un árbol de manzano. Usted no puede dar el fruto del Espíritu si no tiene el Espíritu de Dios en usted. El que es nacido de la carne, carne es, y manifiestas son las obras de la carne. Inmundicia, lascivia, hechicería, pleitos, borracheras, idolatría, todo eso. Eso va a ser lo que le va a salir si usted no tiene la naturaleza de Cristo en usted. Mas el que es por eso tenemos que nacer de nuevo. Mas el que ha nacido de nuevo, nueva naturaleza es, nueva naturaleza tiene. Tenemos el poder, tenemos el amor y el dominio propio. ¿Amén, hermanos? ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Sí, los veo como que sí, como que no. A lo mejor es mi culpa, ¿no? Que no estoy comunicando bien. El hombre es plantado en el Edén, en Cristo, en la iglesia. Bueno, porque está conectado a fuente de agua, por eso estamos creciendo, estamos en su palabra y estamos creciendo espiritualmente, estamos creciendo culturalmente, hermanos. Venimos a aprender, a cultivarnos, aprendemos de ciencia, aprendemos de cosmología, aprendemos de tantas cosas que están en la palabra de Dios, biología, de tantas cosas, hermano. Perdón.
Ay, es un tema amargo, pero lo necesito. Se imagina un árbol que está junto a un río y que no es temporal, siempre tendrá hojas, siempre tendrá hojas. Por ejemplo, yo recuerdo, allá en México nosotros vivíamos cerca de donde estaba el río y siempre había árboles que estaban verdes. Había algunos que son temporales como el álamo. El álamo, aunque se alimenta porque son de mucha agua y crecen cerca de los ríos. Bueno, esos álamos pues tienen su temporada donde dan suficientes hojas. Pero hay árboles que todo el tiempo están verdes. Todo el tiempo, invierno, todo el tiempo, porque también están cerca donde hay corrientes de agua. Y la bendición de Jehová, dice la escritura que acabamos de leer, y todo prosperará si obedeces, si guardas, si retienes, si te deleitas en su palabra. Aquí viene lo opuesto, ya en estos 3 versículos, aquí viene lo opuesto a un hijo de Dios, la contraparte de un hombre de fe. Mire lo que dice el versículo 4, no hacia los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Bueno, aquí deja claro de quién está hablando. Ya dijo de los bienaventurados, de los hijos de Dios, vamos a decir. Ahora va a tomar al otro grupo y está diciendo claramente quién es. Los malos, los impíos. Dice, no así los malos, vamos a decir, los hijos de Satanás, los hijos del diablo. Aquí deja claro de quién está hablando y los compara con el tamo. Ahora, ¿qué significa tamo? La palabra hebrea es motz, que habla de polvo o hoja, paja restante de cereales trillados. Por ejemplo, si usted es de campo, usted sabe cómo lo hacían antes. Ahora ya hay máquinas que va levantando el frijol y ya sale hasta casi en el bulto. Ahora, pero antes era de que hasta que se secaba y hasta pasaba el tractor arriba para moler. Iba moliendo la hoja o la mata que se cortó y se secó, se dejó que se secara y luego se levanta y luego se juntan montones o borregos que le llaman y luego ya pasa el tractor y luego después con un aspa sueltan aire y con el trinche lo está aventando para que el aire se lleve la paja. ¿Sí? ¡Tarán! Bueno, pues eso es lo que era. O había otros que tenían que zarandear, como el trigo, tenían que golpearlo en la pared o en un lugar para que saliera el grano y quedara y se deshiciera lo que es la cascarita. También significa que se separa del grano al ser aventado por su ligereza. ¿Por qué? Porque el fruto se supone que está más pesado. Cuando hace la comparación del trigo y la cizaña, el trigo pesa más que la cizaña porque está hueco, no tiene grano. Y lo que hace pesar el trigo, hasta ahí, cuando está el trigo se puede hasta ladear de lo pesado, si está muy cargado. Pero la otra no, está así, orgullosa, no me toquen, pero está vacío por dentro. Lo que es la cizaña. Y pues no se puede parvear. O es aventado y se lo lleva al aire, también la cizaña. Habla por su ligereza. El tamo es muy fácil de ser llevado por el viento. ¿Cómo lo podemos aplicar aquí? ¿O por qué toma ese término de el tamo? Bueno, el tamo, como ya expliqué, es aquel que levantan así y pues se lo lleva al aire. Bueno, así también hay vientos de doctrinas que pueden entrar a las iglesias y si el pastor es el más despistado, entra un viento de doctrina. El vómito santo o el pañito que cae polvo de oro y empiezan con este viento de doctrina que en otros tiempos, o la risa santa. No sé si a ustedes les tocó, pues estamos hablando ya de los 80s, la risa santa y todos empezaban a reír como locos y eran modas en el evangelio, pero eran vientos de doctrina que no tenían sustento bíblico. Bueno, es lo que pasa por su ligereza. El tamo es muy fácil de ser llevado por el viento, puede ser una doctrina. Por eso, y está hablando de los malos,
el tamo es muy fácil de ser llevado por el viento. Por eso, en una sociedad agraria como la hebrea, se utiliza como metáfora para describir a lo que es efímero, lo que no permanece, lo que es consumido por el fuego o llevado por cualquier viento de doctrina o una corriente de agua. Dice Santiago, dice que el que tenga falta de sabiduría, pídala, pero no dudando, pídala. Y dice, porque aquel que duda es como un barquito que lo sueltan en alta mar, uno de papel, se lo llevó la corriente. Así también puede ser alguien que no está bien firme, perdón, que está con una ligereza. Por eso el tamo habla de que es llevado por cualquier viento, y también puede ser quemado al fuego. ¿Por qué? Bueno, en Mateo 3:12 dice así: su aventador, está hablando después de que está dando una enseñanza el Señor Jesucristo, y dice, hablando de los tiempos finales, dice, su aventador, habla de, vamos a decir, el agricultor que está cultivando o que ya cultivó y que va a parvear, y toma lo que ya está pisado y agarra con la pala o el aventador o el trinche y lo avienta. Dice, su aventador está en su mano, su trinche, y limpiará su era y recogerá su trigo en su granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Aquí habla de las personas malas. Las personas malas es como se compara con el tamo. Bueno, ¿se acuerda cuando dice Pablo en Corintios, 1 Corintios, dice que él puso el fundamento, que es la palabra de Dios, que es Cristo Jesús? Pero mire cada uno cómo sobreedifica, porque algunos edifican en oro, plata y piedras preciosas. Y que cuando venga el fuego, cuando venga la prueba, cuando venga el fuego, dice, esa obra perseverará. ¿Por qué? Porque el oro purifica. Pero otros edificaron con heno, madero, hojarasca. Hojarasca es lo que es el tamo. Hojarasca es lo ligerito, por ejemplo. Sí sabe cómo se da el frijol, ¿no? La mata de frijol, ¿sí? Y la mata de frijol es la mata, se hace la flor, por supuesto, y después del flor sale ¿qué? El vallo, que es donde van los granos, ¿sí? Como el ejotito, ¿sí? El ejote, bueno, cuando se corta, se empieza a secar, y esa es la cáscara, y lo que está pesado es el frijol. La cáscara es el tamo. ¿Ya me expliqué? Ay, pues por ahí hubiera empezado, pues ahí crecí. Bueno, el hecho es ese, de que cuando lo avientan, el tamo es el que sale volando. ¿Quiénes son? Los malos. El tamo también se conoce como la cáscara del grano, la cubierta exterior que debe ser retirada para sacar el fruto, el frijol, la semilla, qué sé yo. Dice, perdón, versículos 5 y 6, para terminar, dice, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Mire las consecuencias de las personas malas. Dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Ok. Versículos 5 y 6 está hablando de consecuencias. Dios no tendrá por inocente a los culpables. ¿Por qué? Ahora, no es de que seamos inocentes, no. Somos justos no por nuestra propia justicia, sino somos justos por la justicia de Cristo. Amén. Eso lo entendemos, ¿verdad? Que nosotros no nos subimos a la cruz, fue Él quien se subió a la cruz, Él murió por nosotros. Pero Dios no tendrá por inocente a los culpables. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, a los malos. Y lamentablemente, todos sabemos esto, cuando muere una persona que no es cristiana, o vamos a decir, es que aceptó al Señor hace 20 años, pero si no se congregaba,
si andaba en los bailes, si andaba en esto, y después usted termina diciendo, es que el Señor lo necesitaba. Lo digo esto con mucho respeto. ¿Por qué? Porque tenemos familiares que han muerto. Pero por el amor de Dios, usted nunca se avergüence del Evangelio. Porque si usted se avergüenza del Evangelio, se está avergonzando de Cristo. Y todo aquel que se avergüence del Señor y no de testimonio de Jesús, entonces Él también se avergonzará de usted. Y no importa todo el tiempo que haya venido a la iglesia, pero usted por amor, aquellas personas, por amor, está sacrificando la verdad. Por amor a mi familiar, por amor, mejor no diga nada. Dele consuelo. Pero por el amor de Dios, si usted sabe que lo agarraron allá, andaba borracho, andaba de adúltero, andaba de aquello, andaba de chismosa, nunca dio una evidencia, tal vez aceptó al Señor, sí, pero la Escritura habla de que, ok, crees, pero si tu fe, si no haces obras, tu fe está muerta. Amén, hermanos. Y por eso dice, por sus frutos los conoceréis. Si no, ¿de qué sirve, hermanos? ¿De qué sirve venir aquí? Estoy escuchando y todo eso. Amén, gloria a Dios, ya me está cayendo gordo el pastor. Pues no le hace. Yo trato de enseñarte para que el día de mañana el Señor no se avergüence de ti si tú te avergüenzas de Él. Amén, hermanos. Mire, yo tenía voy a ser honesto, ya voy a terminar. Yo tenía un conflicto, híjole, lo tengo que decir. Yo tenía un conflicto con, por ejemplo, cuando yo comencé a estudiar el Evangelio, ¿sabe qué es lo que? Yo me saturé de libros católicos. ¿Cómo atacar la doctrina católica? Porque yo me sentía engañado, me sentía ofendido, y eso es que de la idolatría, y que tienen ojos y no ven, y que tienen pies y no caminan, y todos esos argumentos para mí, es más, tenía hasta herramientas porque era lo que a mí me llamaba la atención y ardía mi corazón en ira contra los católicos. Ahora, estamos hablando hace años, cuando yo me convertí, el primer año, yo quería predicarle ahí a la basílica y todo eso, pero yo no entendía cosas. Yo no entendía de la misericordia, de la gracia, del amor, del perdón, la justicia de Dios. Porque yo aquí todo irritado, enojado y todo eso, y un católico se convierte, muere el otro día y va con el Señor. ¿O no? Porque simplemente creer. Y yo estaba luchando y no, ¿cómo lo va a perdonar? Que tienen allá a María, tienen a esta, y la Virgen de esta, y la Virgen de aquella. Eso a mí me ofendía. Pero yo no entendía, hermanos. Hasta que con el tiempo, primero tengo que solucionar mi matrimonio. Primero tengo que solucionar esto. Primero tengo que ser un mejor padre. Primero tengo que hacer esto. Ya hasta me olvidé de los católicos. Ahora estudio las doctrinas. Mire, tengo un catecismo, usted a veces lo he presentado aquí, para enseñar con evidencias, no para burlarme. No trato de burlarme de ellos, no, porque la salvación es para todo el mundo. Si se arrepienten, si se convierten, si confiesan a Jesús. Imagínense que yo enojado porque va a perdonar a un católico, como Jonás. Enojado porque va a perdonar a los de Nínive. Sabía que los ibas a perdonar, y yo enojado con Dios. No, hasta que fui entendido. Ahora, Dios iba formando ese carácter pastoral. Pero esos pastores que se ponen enfrente de iglesias y que con una falta de sabiduría, de prudencia, atacan, es cierto que dice eso, pero hay formas de presentarlo. Hay formas de llegar con esas personas, con los homosexuales, con los adúlteros, con los borrachos. Dios, pedirle guía al Señor, guíame, Señor. Usa mis labios, usa mi conocimiento, usa mis palabras, usa mi corazón, usa mis manos para llegar a ellos. Porque a ellos no les va a importar cuánto sepamos nosotros, sino cuánto nos interesan. Eso es lo que hace la diferencia de un pastor a otro pastor, de un hermano en Cristo a otro que está en otra congregación. Y yo les trato de enseñar, hermanos. Pero cuando yo tenía esos conflictos, yo decía, ¿cómo Dios va a perdonar a un católico? Bueno, es que la palabra dice que con que creas. Ahora, ahí está, creer. Pero después, el creer, porque creo me arrepiento. Y porque me arrepiento significa que ya cambió mi forma de pensar, mi forma de obrar. Y ahora sí dice el que permanece, el que guarda, el que retiene, el que obedece. Sí, porque si no obedeces, aunque lo hayas recibido hace 20 años o hace
un año y digas, soy católico, ya dejé de ser católico. ¿Por qué? Porque no traes un crucifijo, pero tu corazón está ahí en la Virgen. O qué sé yo, tal vez nunca creíste en las imágenes, pero sigues en los bailes, sigues haciendo, sigues maldiciendo, sigues robando. Ahora, yo entiendo que todos estamos en un proceso, pero si no hay un cambio, entonces no os hagáis. Por eso dice, y si lo creyeras no en tu mente, sino en tu corazón. Porque con el corazón se cree para justicia. Porque a final de cuentas, lo que importa es el corazón. Entiéndase en nuestra alma, nuestro entendimiento. ¿Dónde salen los malos pensamientos? Del corazón. El alma piensa. No estamos hablando de la masa gris, más ahí que las ecuaciones, sepas hacer cálculos. No, eso no. Porque hay gente muy inteligente, pero sin Dios. Amén, hermanos. Por eso mire lo que está diciendo, hace la comparación en estos dos grupos, en el que es de bienaventurado, pero también habla de los malos. Y termina diciendo, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Van a estar aparte. Vamos a estar aparte. Amén. Los justos en un lado y los otros en el juicio. Por eso aparta las ovejas de los cabritos. Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Las ovejas y las cabras. Amén. Y nosotros estábamos en las cabras, no se haga. Pero nos ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable. Porque nos cambió ¿qué? La naturaleza. Nacimos de nuevo. Amén. Y ahora sí decimos amén. Eso es lo que hace la diferencia. Dios no tendrá por inocente a los culpables, pero tampoco condenará a los que ya creyeron, a los que ya están justificados por la fe en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Vamos a ponernos de pie y denle un aplauso al Señor porque Él es bueno. Con esto despedimos a nuestros hermanos también. Que Dios les bendiga y Dios les guarde.